Hola chicos, así que hice algo y necesito saber si metí la pata o no, porque esto ha tenido un impacto muy negativo en la vida de mi cuñada y me están responsabilizando por ello. Mi cuñada, llamémosla Jennifer, de 22 años, ha estado viviendo conmigo durante las últimas 3 semanas y todo iba bien. No hemos tenido ningún problema hasta ahora, ella es una chica agradable y siempre me ha caído bien. Nos llevamos bien en el pasado. Tengo 30 años, al igual que mi esposo. Nos conocimos en la universidad y nos casamos hace 7 años después de salir juntos durante la universidad. También tenemos un hijo de 4 años, Terry. Mi esposo ha estado viviendo fuera de casa la mayor parte de la semana debido a su trabajo y solo regresa los fines de semana. Yo también tengo que trabajar durante la semana, por lo que ha sido conveniente que Jennifer se haya mudado con nosotros, ya que no tenemos que gastar dinero en una niñera. Terry no comenzará el jardín de infantes hasta el próximo año, por lo que hasta ahora hemos podido evitar enviarlo a guarderías o a cuidadores porque mis padres siempre han estado dispuestos a cuidarlo y lo mismo pasa con mis suegros. Pero queríamos darles un respiro ya que también están envejeciendo, así que pensamos que tener a Jennifer con nosotros sería una buena idea para todos. Jennifer podría haber vivido con sus padres, pero mi esposo pensó que sería una buena idea que viviera con nosotros para que tuviera su propio espacio personal, ya que mis suegros eran un poco dominantes. Ella trabaja desde casa, por lo que puede cuidar a nuestro hijo, y hasta ahora ha sido un buen arreglo para todos. Ha estado viviendo con nosotros porque recién está comenzando en su trabajo y su salario es un poco bajo porque está trabajando en una empresa nueva que también está comenzando, por lo que no puede permitirse pagar un alquiler en este momento. Por eso mi esposo le dijo que podía mudarse con nosotros, porque a mí también me parecía bien, y el hecho de que estuviera dispuesta a cuidar de Terry cuando estaba en casa era una ventaja adicional. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y confío en ella, así que no pensé que hubiera nada extraño en esta sugerencia. Ella es agradable, tranquila y en su mayoría se mantiene en sí misma. Los fines de semana, todos pasábamos el día juntos porque yo tenía los fines de semana libres y mi esposo regresaba a casa durante ese tiempo. Pero recientemente, empecé a notar que Terry se comportaba de manera extraña alrededor de Jennifer. Antes de esto, nunca había tenido problemas con ella, pero desde la semana pasada o alrededor de esa fecha, noté que cada vez que estaba en casa, Terry se aferraba a mí y se negaba a quedarse solo en la habitación con Jennifer. Al principio apenas lo noté, pensé que simplemente era un niño que me seguía como la mayoría de los niños lo hacen, pero luego empezó a ser extraño, porque él nunca era realmente pegajoso y le gustaba estar solo a veces, así que este comportamiento era extraño. Después de un tiempo, decidí que tenía que llegar al fondo del asunto, porque noté que principalmente seguía a mi alrededor cuando Jennifer estaba en la sala de estar, y no parecía querer estar cerca de ella. Así que hace un par de días, senté a mi hijo y le pregunté qué le molestaba, porque había notado su comportamiento alrededor de su tía y quería que me dijera la verdad sobre todo. Al principio, él no quería hablar conmigo, pero le aseguré que Jennifer no estaba en casa y no le haría daño. Era por la tarde, acababa de volver a casa del trabajo y Jennifer me había dicho que se iba a pasar la noche en casa de una amiga porque tenían una fiesta. Así que era el momento perfecto. Una vez que me aseguré de que Terry supiera que Jennifer no estaba en casa, comenzó a hablar y me dijo que ya no le gustaba estar con ella. Mi primer instinto como madre fue preguntarle si ella le había hecho algo y afortunadamente dijo que no le había hecho daño directamente. Pero dijo que no le gustaba estar encerrado en la casa todo el día. No sabía qué significaba eso, así que le pedí que se explicara y me contó que aparentemente, tan pronto como yo salía de la casa, Jennifer se aseguraba de enviarlo a la guardería y le decía que se quedara allí durante un par de horas. Él dijo que le gustaba explorar la casa y el patio trasero, no le gustaba estar encerrado en una habitación, pero al parecer su tía le había dicho que si intentaba escapar de la habitación o si se quejaba al respecto, yo regresaría a casa del trabajo y lo regañaría. Así que tenía que quedarse callado en esa habitación mientras se aburría muchísimo. Me pareció muy extraño que lo encerrara en su habitación, porque aunque no era peligroso, era bastante extraño y no me gustaba nada. Terry me dijo que no me lo había contado hasta ahora porque pensaba que me enojaría con él, pero ahora que yo le estaba preguntando, también quería hacerme saber que simplemente no le gustaba a Jennifer porque ella lo encerraba todos los días. Dijo que quería salir por las mañanas y que no le gustaba estar atrapado en la habitación, así que tenía que hacer algo al respecto y hablar con Jennifer. Me hizo prometerle que no lo regañaría por esto y que tampoco lo haría Jennifer. Así que entendí que ya le había hecho algo y estaba muy asustado de acercarse a mí y decirme la verdad. Todo esto era muy preocupante y probablemente debería haberla confrontado al respecto, pero en cambio decidí averiguar exactamente qué estaba haciendo, porque si estaba haciendo algo sospechoso, quería tener pruebas de que lo estaba haciendo. Y si la confrontaba, probablemente no las obtendría. Solo para dejarlo claro, no tenía nada en contra de ella personalmente, pero si estaba haciendo algo sospechoso, solo quería tener pruebas para que la gente me creyera. La familia de mi esposo es muy unida y no quería hacer ninguna acusación sin fundamentos, así que ese era mi proceso de pensamiento.
Por eso llamé a un amigo mío esa noche y le pedí que instalara cámaras de vigilancia ocultas en la sala de estar y la cocina. Estaban bien escondidas, por lo que no había forma de que la gente supiera que estaban allí si no se lo señalaba. Terry tampoco estaba al tanto de las cámaras porque temía que pudiera mencionarlo de alguna manera, así que tuve que mantenerlo distraído mientras se instalaban las cámaras. Una vez hecho eso, solo tenía que esperar al día siguiente en que ella estaría en casa para saber exactamente qué haría mientras no estaba. Pasó esa noche en casa de su amiga y regresó a la mañana siguiente justo cuando iba a salir para el trabajo. Tuvimos una interacción agradable y normal antes de que me fuera, pero en realidad no iba a trabajar, solo iba a estar al lado con mi vecino para observarla en las cámaras de vigilancia. Ya le había preguntado a mi vecino al respecto, porque quería saber si había visto alguna actividad sospechosa en mi casa o si Jennifer había tenido visitantes, y ella me dijo que no. Amablemente me permitió vigilar lo que estaba sucediendo desde su casa, así que estaría lo suficientemente cerca para intervenir si las cosas se ponían difíciles. Podía ver la puerta de la guardería desde la ubicación de mi cámara y, efectivamente, justo como Terry me había dicho, minutos después de que yo salí, Jennifer lo obligó a entrar en la habitación, a pesar de que él seguía discutiendo y no parecía inclinado a entrar en la habitación en absoluto. Los micrófonos no estaban lo suficientemente cerca como para captar lo que ella decía, pero podía escuchar el débil sonido de una discusión en su habitación después de un rato, y ella cerró la puerta y los encerró. Me sorprendió mucho que hiciera eso, porque Terry era un niño muy tranquilo y no molestaba a nadie, por lo que si se trataba de su trabajo, no tenía de qué preocuparse, ya que podía trabajar mientras lo vigilaba, ya que a él simplemente le gusta caminar por la casa o en el jardín. Parte de mí quería correr hacia mi propia casa y dejar salir a mi hijo, pero quería saber más, así que dejé que las cosas se desarrollaran por un tiempo. Noté que ya no estaba haciendo nada, simplemente estaba sentada en el sofá deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono, lo cual parecía inocente, por lo que no podía entender por qué encerraría a mi hijo en su habitación para hacer eso. Así que esperé alrededor de una hora y luego noté que ella fue a la cocina, así que cambié a las cámaras de la cocina y bingo, ahí estaba. Abrió la puerta de la cocina para dejar entrar a un chico, pero llevaba una sudadera con capucha, así que no podía entender quién era. No fue hasta que estaban de vuelta en la sala de estar y el chico se quitó la sudadera que me di cuenta de quién era. Era mi exnovio Marcus, a quien Jennifer conocía solo porque él era un acosador loco y yo había estado quejándome de él hace un par de años. Para contextualizar, Marcus y yo habíamos salido durante unos meses antes de conocer a mi esposo. No estábamos ni siquiera en una relación seria, solo habíamos salido en un par de citas y nos habíamos acostado una vez. Fue en los primeros meses de la universidad y pronto me di cuenta de que no estábamos destinados a estar juntos porque él era muy diferente y demasiado intenso para mí, así que decidí terminar con él y 2 semanas después comencé a salir con mi esposo. Sinceramente, no pensé que le afectaría demasiado porque ni siquiera habíamos sido serios, pero aparentemente le gustaba mucho e incluso les había contado a todos sus amigos sobre mí, por lo que todos empezaron a insultarme por salir con alguien más semanas después de terminar con él. A mí no me importaba, estaba con el chico que realmente me gustaba y no me importaba lo que pensaran los demás de mí. Además, mi esposo era igual que yo y tampoco le importaba lo que Marcus o sus amigos dijeran. Le dejé muy claro que él y yo no éramos serios y también se lo dejé claro a Marcus mientras estábamos juntos, así que no entiendo por qué pensó que terminaríamos juntos cuando le dije que no estaba tan interesada. Solo iba a ser una aventura pasajera, nada más, pero él se volvió loco por mí. Hace un par de años tuve que obtener una orden de restricción en su contra porque en ese momento estaba embarazada y él había comenzado a seguirme, lo cual era preocupante y no quería que me pasara nada a mí ni a mi hijo. La única razón por la que logramos obtener la orden de restricción en su contra fue porque había mostrado un comportamiento inestable y psicótico antes de eso, después de nuestra ruptura y una vez que nos graduamos de la universidad, él seguía intentando ponerse en contacto conmigo y me enviaba mensajes de texto cada fin de semana. Pero yo nunca le respondí. Bloqueé su cuenta varias veces, pero seguía creando nuevas, así que después de un tiempo simplemente me rendí porque era inútil y no es que realmente me importara o me afectara de todos modos, así que simplemente empecé a ignorarlo en lugar de bloquearlo. Para dejarlo claro, mi esposo lo sabía todo desde el principio y no tenía problema con la forma en que estaba lidiando con la situación. Si las cosas se salían de control, él me dijo que acudiera a él y que iríamos juntos a la policía, pero afortunadamente nunca llegó tan lejos. Sin embargo, alrededor del momento de mi matrimonio, justo cuando anuncié mi compromiso, él comenzó a llamarme y a suplicarme que volviera con él y cancelara el compromiso. Respondí la llamada un par de veces solo para quitármelo de encima, e incluso lo insulté esperando que lastimara su orgullo y así dejaría de llamar, pero no tenía orgullo, continuó llamando y solo dejó de hacerlo cuando involucré a un abogado y le dije que había presentado una orden de restricción en su contra. Por supuesto, estaba mintiendo, pero eso lo asustó y me prometió que volvería. Durante los siguientes 2 años no me molestó, aparte de algunos mensajes diciendo que me extrañaba y que sabía que estaríamos juntos algún día.
No fue nada serio, pero eso cambió cuando quedé embarazada. No lo anuncié hasta que estaba en mi segundo semestre, pero cuando lo hice en las redes sociales, comenzó el acoso. No lo noté durante los primeros días, pero luego empecé a ver un automóvil blanco con ventanas polarizadas siguiéndome a donde quiera que fuera. Realmente empecé a asustarme después de unos días, así que decidí contárselo a mi esposo y denunciarlo a la policía. Descubrimos que pertenecía a Marcus y que me había estado siguiendo desde que publiqué sobre mi embarazo en las redes sociales. Cuando lo detuvieron, inmediatamente comenzó a suplicarme de rodillas que volviera con él y dijo que ni siquiera le importaba el hecho de que estuviera esperando el hijo de otra persona. Insistió en que dejara a mi esposo y dijo que ya no podía castigarlo de esta manera. Fue totalmente psicótico y realmente me asustó, así que ese día decidí presentar cargos en su contra y solicitar la orden de restricción. Obtuvimos una por 2 años y durante esos 2 años no me molestó, así que no necesitamos solicitar otra. Pensé que después de una orden de restricción, tal vez habría recapacitado y me habría olvidado, así que no me preocupé por él después de eso. Tampoco me envió mensajes ni me molestó durante y después de ese periodo, así que lo había olvidado por completo. Pero cuando lo vi en mi casa relajándose con Jennifer y besándose con ella, me di cuenta de que esto era inaceptable. No estaba celosa como insinúa Jennifer, pero estaba enojada porque era típico de todo lo que este tipo me había hecho pasar y ella todavía estaba con él e incluso lo había invitado a mi casa. La audacia de hacer eso y esperar que se saliera con la suya mientras había encerrado a mi hijo en su habitación era una locura. Cuando vi eso, guardé la grabación y corrí inmediatamente a mi casa. También entré por la puerta de la cocina porque no quería alertarlos entrando por la puerta de la sala de estar, ya que estaría cerrada con llave y tendría que usar mis llaves, y ellos probablemente podrían aprovechar ese tiempo para ayudar a Marcus a escapar por la puerta trasera. Entré y fui a la sala de estar, y los confronté mientras estaban cómodos en el sofá. Empecé a gritarle a Jennifer, fingiendo que Marcus ni siquiera estaba allí, porque ni siquiera quería hablar con él, y le pregunté qué pensaba que estaba haciendo. Porque pensé que era lo suficientemente responsable como para tomar buenas decisiones mientras estaba en casa con mi hijo, pero claramente no era el caso. Ella trató de defenderse diciendo que estaba enamorada de Marcus y él de ella, y que habían estado saliendo juntos desde hacía casi un año, así que no tenía de qué preocuparme. Pero para mí, ni siquiera se trataba de ellos. Estaba enojada por el hecho de que me había estado mintiendo y encerrar a mi hijo en su habitación solo porque ella quería pasar tiempo con su supuesto novio, que resultó ser mi ex psicótico, fue lo que realmente me molestó, además de que me estaba mintiendo. No podía tolerarlo, así que le dije que tenía que irse en ese mismo instante o llamaría a la policía para que se llevara a ambos, porque no iba a pasar por alto esto. Dejé salir a Terry de la habitación y, mientras tanto, Marcus se fue por la puerta trasera después de prometerme que no estaba allí para causarme problemas, sino que estaba allí porque estaba enamorado de Jennifer. Jennifer siguió tratando de convencerme de que no la echara de la casa, porque en ese momento no tenía dónde ir, pero eso no era mi problema. Debería haberlo imaginado antes de meter a mi ex acosador en mi casa. Le dije que de ninguna manera iba a permitir que viviera con nosotros, porque había traicionado mi confianza de la peor manera posible, y era irreversible lo que había hecho. Trató de convencerme de que Marcus era una persona diferente ahora. Dijo que había ido a terapia durante mucho tiempo y había estado bajo una intensa presión psicológica en ese entonces, por eso se había comportado así, y por eso había tenido que obtener una orden de restricción en su contra, pero al parecer eso cambió su vida y se puso en el buen camino después de eso. Me dijo que lo había conocido en un bar hace aproximadamente un año, y fue él quien se le acercó primero porque me reconoció en las fotos de la boda y quería decirme que lo sentía. Como no era apropiado que él viniera a disculparse conmigo, quería que Jennifer me lo transmitiera. Aparentemente, en ese entonces ella sintió lástima por él, así que decidió hablar con él, y al final de la noche la invitó a salir. En primer lugar, eso era increíblemente espeluznante y no romántico en lo más mínimo, como ella creía que era, porque él tenía alrededor de mi edad y ella es mucho más joven, apenas tenía 21 años en ese momento, y él debía tener alrededor de 29, así que alrededor de 30. Si eso no es espeluznante, no sé qué lo es. Y lo más importante, dado que ya conocía su pasado, no tenía ningún motivo para llevarlo a ningún lugar cerca de mí o mi familia. No entiendo por qué pensó que sería apropiado que él viniera, especialmente cuando yo le estaba haciendo un favor al dejarla vivir conmigo, a pesar de que no teníamos parentesco sanguíneo. Habría sido muy fácil para mí encontrar una niñera y reemplazarla, y no había necesidad de dejarla vivir conmigo, pero me gustaba ella, y por eso confié en ella. Pero ella tomó esa confianza que tenía en ella y la desechó por completo, así que esperar que todavía siguiera dejándola vivir conmigo y perdonarla por lo que hizo era simplemente irrazonable y ridículo. Además, no se trataba solo de Marcus, también se trataba de cómo había estado tratando a mi hijo. Encerrar a Terry en su habitación para estar con su novio no era algo que apreciara, y no iba a dejarla salir impune por ello. Así que le dije muy enojada que tenía que salir de la casa, porque no iba a permitir que viviera conmigo bajo ninguna circunstancia.
Después de mucha súplica y discusión, finalmente aceptó que yo había tomado una decisión y se fue. Lo único que me pidió fue que no se lo contara a sus padres, porque estarían muy molestos, ya que esto era algo muy grave. No hice ninguna promesa, simplemente me quedé allí en silencio y la vi marcharse. Después de todo ese episodio, dejé a Terry dormir la siesta, porque había sido una mañana muy estresante, pero aún así tuve que contarle a mi esposo lo que había sucedido, y aquí es probablemente donde podría haber sido la mala de la historia. No había necesidad de hacerlo, pero estaba tan enojada que quería vengarme de ella por lo que hizo. Estaba muy frustrada por haber confiado en esta persona, y en lugar de valorar mi confianza y hacer lo correcto por mí, decidió engancharse bajo mi techo con la persona que más odiaba. Estaba tan enojada por eso que, en lugar de enviar las imágenes a mi esposo, decidí enviarlas al grupo familiar. Sabía que las consecuencias de hacer eso no serían buenas para ella, porque como mencioné antes, la familia de mi esposo es muy unida y se toman sus relaciones bastante en serio. El año pasado, mis suegros cortaron todo contacto con una de las tías de mi esposo porque había estado hablando mal de él, y no iban a tolerarlo. Así que cuando digo que se toman muy en serio sus relaciones, lo digo en serio. Y sabía que cuando se enteraran de lo que Jennifer había estado haciendo a nuestras espaldas, se enfadarían. A pesar de saber eso, seguí adelante, y lo que sucedió fue algo que esperaba. Sus padres cortaron lazos con ella ese día y dejaron de hablarle por completo. Mi esposo también quedó realmente impactado por lo sucedido y que Jennifer fuera capaz de hacer algo así. Casi quiso presentar cargos en su contra, pero fui yo quien le pidió que lo dejara, porque ella ya estaba pasando por bastante. Después de enviar ese video al grupo, mis suegros me llamaron para disculparse en nombre de su hija e informarme que no volverían a hablar con ella nunca más. Estaban muy molestos, como yo sabía que sucedería, y mi esposo tuvo una reacción similar. Todo la han dejado de lado, en resumen, y ahora prácticamente no tiene a nadie con quien vivir. Lo sé porque me envió un mensaje de texto hace unas horas y me dijo que básicamente arruiné su vida al enviar ese video al grupo familiar. Realmente no tiene muchos amigos, y los pocos que tiene no pueden acogerla porque viven con compañeros de cuarto, algunos viven con sus padres, y le resultaría muy extraño vivir con esos amigos. Tampoco puede vivir con Marcus, ya que él también vive con sus padres y ellos no saben de ella todavía, y él no puede decírselo porque si se enteraran de que está relacionada con ella, perderían la cabeza y él perdería su hogar también. Así que básicamente ahora ella solo puede encontrar un apartamento, lo cual será complicado porque apenas puede pagarlo con el salario que tiene, o tendrá que empezar a buscar un trabajo mejor, pero no puede hacerlo estando sin hogar, así que se encuentra en un dilema. Me siento realmente culpable por ponerla en esa situación. Sé que no debería sentirme así, pero me siento mal porque está en apuros en este momento y todo es por mi culpa. No sé, siento que mi reacción pudo haber sido un poco demasiado extrema y motivada por el enojo en lugar de simplemente querer hacer lo correcto. Y no es como si no supiera que esto iba a suceder. Estaba completamente consciente del tipo de reacción que tendría la familia de mi esposo ante algo así, y sin embargo, a pesar de saberlo, envié ese video al grupo familiar y me siento muy responsable de lo que le está sucediendo. Hablé con mi esposo al respecto, y él piensa que estoy pensando demasiado en ello y que esto realmente no es culpa mía, es culpa de Jennifer, e incluso si les das el beneficio de la duda y creo que, aunque es posible que Marcus haya cambiado para bien, eso no excusa lo que hizo con Terry. Solía encerrarlo en su habitación durante horas, al punto de que desarrolló miedo de estar mucho tiempo en su habitación, y todavía estamos tratando de lidiar con eso. Así que en cierto modo, ella se lo buscó, y es muy inútil culparme por ello. Esto es algo que ella se hizo a sí misma, pero no puedo quitarme la sensación de que soy responsable de ello. Me siento muy mal, especialmente después del mensaje que me envió. Puedo percibir que está desesperada en este momento, y eso no ayuda a la situación ni a cómo me siento al respecto. ¿Soy la mala por meter en problemas a mi cuñada con su familia porque estaba saliendo con mi ex acosador? Actualización número 1. Hola, gracias por el apoyo, realmente me ayudó a lidiar con las cosas que han estado sucediendo y a procesar mucho de esto. Algunos de ustedes han estado preguntando si he estado pensando en llevar a mi hijo a terapia, y sí, esa ha sido una opción. Mi esposo y yo hemos estado considerando esa idea desde que supimos lo de su hermana, así que podríamos empezar en un par de días. Muchas gracias por la preocupación, una vez más. Actualización número 2. Mi esposo, su familia y yo recibimos un correo electrónico de Jennifer hoy, casi 2 semanas después del incidente. No fue para pedir disculpas en lo más mínimo, para mi decepción. Aunque a mí no me importa, porque sé que de todas formas no la voy a perdonar. El correo electrónico fue para informarnos que ella y Marcus seguían juntos y que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no habían terminado. Afirmaba que aparentemente todo lo que había sucedido conmigo tenía que pasar para que Marcus eventualmente la conociera a ella y para que yo entendiera que estaba celosa de ella, pero que simplemente tenía que superarlo y aceptar el hecho de que él había seguido adelante. Ni siquiera entiendo de dónde sacó eso, porque nunca mencioné que quería la atención que Marcus me estaba dando.
Odiaba esa tensión y quería que estuviera lo más lejos posible de mí, así que no estaba celosa en lo más mínimo. Estaba muy equivocada si pensaba que hice pública su aventura con Marcus porque estaba celosa. Mi esposo también pensó que era un correo electrónico ridículo y narcisista, y decidió que la próxima vez que nos enviara algo, simplemente no lo íbamos a abrir en absoluto. Ni siquiera valía la pena leerlo. Lo que sí es seguro es que leer ese correo electrónico realmente me hizo sentir contenta de haber enviado esa foto al grupo familiar en lugar de solo a mi esposo, porque todos merecen saber qué tan horrible persona era realmente. Actualización número 3. Hola a todos. Han pasado un año desde que cortamos lazos con Jennifer, y por lo que sabemos, ella y Marcus se casaron hace unos meses y se mudaron a Canadá. También está embarazada en este momento, y anunció la noticia hace aproximadamente una semana. Parece que ella y Marcus están bien. Honestamente, me alegro por ella. Lo curioso es que incluso mi esposo y yo también estamos esperando un hijo y ya estoy en mi segundo trimestre. No muchas personas lo saben, pero supongo que vamos a hacer ese anuncio bastante pronto. En cuanto a Terry, está muy emocionado por ser un hermano mayor, y mi esposo y yo estamos muy felices por esto, y vamos a asegurarnos de que esta vez no cometamos errores consiguiendo una niñera inadecuada. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.